La cocina estaba en silencio, salvo por el lento goteo de la salsa marinara que se enfriaba en la sartén. Me temblaban las manos mientras la removía como siempre, tal y como a él le gustaba. Arriba le oí reír. Su risa resonó justo después. Mi corazón no se rompió. Se endureció. Le preparé la cena. Le di un beso de buenas noches y sonreí a pesar de todas las mentiras. Dime dónde lo estás viendo. Y no olvides suscribirte. No te lo querrás perder. Todavía recuerdo la sensación de la suciedad del carnaval bajo mis zapatos. Se pegaba al dobladillo de mis vaqueros. El polvo marrón se acumulaba en las costuras como pequeños recuerdos de todos los sábados que pasamos allí. Ahí fue donde empezó todo. Wilsco. En aquel entonces, solo era una mesa, unos cuantos tarros de conservas caseras y un sueño que era principalmente mío. Sonríe Maggie, me decía Thomas, ajustando la exposición de pastillas de jabón como si estuviera colocando obras de arte. Tú eres la imagen de esto. Pero yo no lo era. No realmente. Él era el que estrechaba manos, reía con los clientes y recibía todos los elogios. Yo me encargaba del dinero, del inventario, de limpiar, de ir al banco y de preparar la cena cuando llegábamos a casa. Me dolía la espalda y tenía las manos pegajosas de sirope y azúcar. Así fue durante años. Wilsco creció. Dejé mi trabajo para dedicarme a la contabilidad a tiempo completo. Saqué tarjetas de crédito a mi nombre para pagar los retrasos de los proveedores. Me encargaba de todas las pesadillas logísticas mientras Thomas hablaba de marca y energía de mercado a nuestro equipo en expansión. Contraté a todos los empleados. Yo organizaba todos los envíos. Yo presentaba todos los documentos fiscales. Pero nadie lo veía. Ni siquiera nuestros hijos. Entraba en una habitación y la conversación continuaba como si no estuviera allí. Mamá, ¿me traes un refresco? Mamá, ¿dónde está mi cargador? Nunca un gracias, mamá. Solo una suposición. Al principio no me importaba. No realmente. Así es como tratan a las madres, ¿no? Eres el aceite de la máquina. Invisible. Pero nada funciona sin ti. Luego llegó la oficina. Nos mudamos a una sede real hace 2 años. Paredes blancas, suelos de hormigón pulido, grandes ventanas que dejaban entrar demasiado sol. Thomas me puso en la esquina trasera. Es más tranquilo para ti, me dijo. Odias todo ese ruido. Él se quedó con una oficina acristalada con vistas al centro de la ciudad. Hablaba en las reuniones. Nadie me escuchaba. Todos tenían los ojos puestos en él. Incluso cuando repartía los informes trimestrales con mi nombre firmado al final, la gente decía: Gracias, Tom. Buen trabajo. Él nunca les corregía. Y yo seguía preparando la cena. Seguía doblando sus calcetines como a él le gustaba. Seguía acudiendo a todas las reuniones de la junta directiva, a todas las llamadas de los proveedores, a todas las disputas entre empleados. Seguía asintiendo con la cabeza mientras él se llevaba todo el mérito. No fue hasta el retiro anual del otoño pasado cuando algo dentro de mí empezó a pudrirse. Estábamos en Aspen, en un chalet alquilado, con una gran chimenea y demasiado vino. Esa noche nos sentamos alrededor de la chimenea. Todos estaban borrachos, riendo. Y Thomas se levantó su copa. Por el corazón y el alma de Wilsco, dijo, con los ojos brillantes. Por las personas que realmente lo hicieron posible. Contuve la respiración. Se volvió hacia nuestra directora de marketing. Daniel, eres un genio. Al vicepresidente de operaciones, Kyle, tu logística nos salvó en el tercer trimestre.
A la diseñadora jefe, Laura, tus etiquetas son las que han hecho sexy esta marca. Y luego se sentó. Eso fue todo. No, Maggie. No, mi esposa. No, la mujer que trabajó horas a la semana durante 2 décadas para que esto fuera posible. Sonreí de todos modos, asentí con la cabeza y brindé con mi copa. Más tarde, me quedé de pie en el pasillo fuera de nuestra suite, mirando una fotografía enmarcada de árboles cubiertos de nieve. Se me revolvió el estómago. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí que rechinaban los dientes. No lloré. Nunca volví a llorar. ¿Qué sentido tenía? De vuelta a casa, reorganicé el horario de la oficina, me apunté a todas las reuniones con clientes, me senté en silencio en todas ellas, y me di cuenta de que nadie me miraba a menos que estuviera sirviendo café. La única vez que Thomas me mencionó en el trabajo fue cuando alguien le preguntó por los primeros tiempos. Ella ayudó un poco, dijo una vez, haciendo un gesto con la mano como si yo acabara de pasar por su memoria como una brisa. No dejaba de pensar en eso, y en el hecho de que yo sabía la contraseña de todas las cuentas, que todos los documentos legales habían pasado por mis manos, que yo misma había certificado la mitad de ellos en nuestro garaje, que una vez había firmado algo importante y él me había pedido que lo hiciera para facilitarle las cosas, según me dijo. Recordaba el momento exacto. Estaba de pie en la isla de la cocina, con el pollo chisporroteando detrás de mí. Me entregó un bolígrafo y una carpeta. Me dijo que necesitaba mi firma rápidamente. Algo sobre un inversor que necesitaba una prueba de propiedad para seguir adelante con la siguiente ronda. Firmé sin leer. Aquella noche se quemó el pollo. Recuerdo el olor más que cualquier otra cosa. No dormí después de Aspen. Y a la mañana siguiente, mientras Thomas silbaba en el baño, subí al ático. Sabía exactamente dónde estaba el expediente. Verde, grueso, con la etiqueta legal. Lo saqué, lo extendí sobre la cama y empecé a leer. La verdad me golpeó más fuerte que cualquier bofetada, cualquier traición, cualquier insulto que él me hubiera lanzado descuidadamente. Me había cedido todo. Todo. No de forma simbólica, sino legalmente, por completo, sin darse cuenta o sin pensar que yo haría algo con ello. Me había utilizado. Y ahora no tenía ni idea de lo que yo tenía. Esa noche preparé lasaña, su plato favorito. La cubrí con ricota, hierbas frescas y rencor. Le di un beso de buenas noches. Sonreí mientras le mentía. Y todo el tiempo podía sentir cómo se acumulaba, como algo antiguo y salvaje que despertaba en mis huesos. No quería gritar. No iba a suplicar. Pero ya estaba harta de ser invisible. Estaba harta de hacer la cena. Harta de ser el aceite. Harta de ser un poco. Estaba a punto de convertirme en la tormenta. Hay una rabia silenciosa que vive en la repetición. El crujido de la silla de mi oficina cuando me sentaba para la reunión del lunes. El clic de la puerta de la sala de conferencias al cerrarse detrás de mí. El olor a café quemado de la sala de descanso que nadie había limpiado. Solía pensar que eran cosas pequeñas y olvidables. Pero cuando eres invisible, los pequeños detalles son los únicos que vuelven para atormentarte. Había empezado a llevar un cuaderno, solo pequeñas observaciones, fechas, nombres, quién me interrumpía, quién ponía los ojos en blanco cuando sugería un nuevo sistema de inventario, quién elogiaba a Thomas por la solución que yo le había susurrado 15 minutos antes. Todos pensaban que no lo veía, que no lo entendía. Lo entendía todo. Aquella mañana me senté en la esquina de la larga mesa de cristal, hojeando la agenda impresa como si no la hubiera reescrito 2 veces la noche anterior. Al otro lado de la mesa,
Thomas se ajustaba los gemelos. Esos ridículos gemelos plateados con forma de botellitas de salsa picante. Creía que le hacían más cercano. A su lado, Loren estaba sentada como si fuera una más. Era nueva. Llevaba 3 semanas en la empresa y ya vestía como una vicepresidenta. Falda lápiz ajustada, tacones altísimos, blusa de diseño. Thomas la presentó como nuestra estratega de crecimiento empresarial. Yo todavía no sabía muy bien qué significaba eso. Pero ella tenía opiniones, muchas, y las compartía con una confianza desenfadada que provenía de nunca haber tenido que esperar su turno. Creo que tenemos que modernizar el tono de nuestra marca, dijo, echándose su elegante cabello negro por encima del hombro. Ahora mismo, la voz de Wilsko suena cansada. Agotada. Ni siquiera me miró cuando dijo anticuada. Thomas asintió como un muñeco de trapo. Exactamente lo que pensaba, murmuró el equipo en señal de acuerdo. Me quedé mirando una mancha de café en la mesa de conferencias. Había limpiado ese mismo sitio el día anterior. Nadie se había dado cuenta. Nunca se daban cuenta. Margaret. Dijo Loren de repente, con voz dulce. Tú has estado aquí desde el principio. Claro. ¿Qué opinas? Levanté la vista lentamente y la miré a los ojos. ¿Mi opinión? Dije con voz tranquila y mesurada. Bueno, yo creé el tono de esta marca desde cero, desde los días en que imprimíamos etiquetas en una impresora matricial y las pegábamos a mano en nuestro sótano. Así que si suena anticuado, es porque tiene alma, no un filtro. Un momento de silencio, luego risas, nerviosas, inseguras. Thomas carraspeó. No nos quedemos anclados en el pasado, cariño. Las cosas cambian. Cariño, todavía me llamaba así en las reuniones. Como si fuera su asistente, como si le perteneciera. Se me hizo un nudo en el estómago. Mantuve el rostro impasible. Loren sonrió como si hubiera ganado. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una copa de vino blanco y mis viejos archivos esparcidos a mi alrededor. Los niños ya se habían ido de casa, vivían sus propias vidas, demasiado ocupados para visitarnos, demasiado distraídos para recordar a la mujer que los crió mientras construía una empresa desde cero. Me pregunté cuándo desaparecí exactamente para ellos. Fue cuando dejé de ir a sus partidos de béisbol por las llamadas de los proveedores. Cuando falté a las reuniones de padres y profesores porque tenía que volar a Portland para negociar un acuerdo de embalaje. Cuando dejé de corregirlos cuando le daban las gracias a papá por las vacaciones que yo pagaba. Seguí pasando páginas. Documentos legales, declaraciones de propiedad, actas de reuniones, todos tenían mi nombre, no el suyo. Lo había olvidado. Me había permitido olvidarlo. En algún momento, había dejado que Thomas reescribiera la historia. Me había hecho más pequeña para que él pudiera brillar. Pero ahora lo recordaba. Y lo que veía cuando miraba a Loren no era solo una mujer que intentaba salir adelante en un mundo de hombres. No era tan ingenua. Veía a alguien que pensaba que ya había ganado, alguien que me veía como débil, y Thomas la veía como un nuevo capítulo. Yo solo era el prefacio gastado. Así que cuando al día siguiente me llamó a su oficina para mostrarme los bocetos de la renovación de la marca que había hecho Loren, elegantes, fríos, nada que ver con la empresa que habíamos construido, sonreí. Asentí. Incluso dije: tiene mucho talento. Porque la verdad es que es más fácil ganar cuando no ven venir la lucha. Salí de su oficina y caminé por el pasillo, con los tacones resonando suavemente en el suelo laminado. Pasé junto a Daniel, que apenas me saludó, y junto a Kyle, que me hizo un gesto con la cabeza.
Ninguno de ellos sabía lo que acababa de encontrar en el ático. Lo que estaba empezando a recordar, lo que estaba planeando, pero pronto lo sabrían. Por ahora, permanecí en silencio. Porque el silencio, cuando lo tienes todo, no es debilidad. Es estrategia. La noche que Thomas los trajo a casa, lo supe. No fue por cómo pronunció su nombre. No exactamente. Ni siquiera era el tono de su voz. Aunque sí que cambió, se elevó ligeramente al final, como un niño que intenta impresionar a la chica nueva de la clase. Era la forma en que había puesto la mesa. Thomas no había puesto la mesa en 20 años. Llegué a casa después de 4 horas de viaje, y allí estaba él, colocando las servilletas de tela que solo usamos para invitados. Incluso encendió velas, de verdad, no las de pilas que yo prefiero por seguridad. Y el olor, pollo al romero, mi receta, solo un poco pasado. Sonrió cuando entré, como si todo fuera normal. Hola cariño, dijo, secándose las manos con una toalla. Preparé la cena, mi corazón se detuvo por un segundo. Un rayo de esperanza, quizá una tontería. Entonces ella dobló la esquina. Loren, con tacones en mi cocina, riendo como si fuera la dueña del mundo. Espero que no te importe, dijo. Su voz, ligera, ensayada. Tom pensó que sería bueno que nos conociéramos. Tom. Lo llamó Tom. Él. Me serví un vaso de agua. Me temblaba la mano, solo un poco, lo suficiente para que yo lo notara. Apreté el vaso con más fuerza. Nos sentamos a la mesa. Ella ocupó mi lugar, en la cabecera. Thomas no la corrigió. Ni siquiera se dio cuenta. Le sirvió primero. La observé cortar el pollo con delicada precisión, elogiando las especias. Es la receta de Margaret, dijo Thomas, masticando como un adolescente que quiere presumir. Siempre ha sido increíble en la cocina. Lo dijo como si fuera un dato curioso, como si yo fuera el perro de la familia que sabe trucos. No hablé mucho esa noche, solo asentí, sonreí, y cuando Loren empezó a hablar de sus ideas para el futuro de la marca, me quedé mirando un punto de la alfombra, junto a la despensa. Una pequeña mancha rosa. Merlo, de cuando se me cayó una botella durante una reunión con los proveedores el año pasado. Y Tom. Continuó ella, alzando la voz. Tu liderazgo ha sido increíble. Siento que ya he aprendido mucho. Estoy deseando contribuir. Me volví hacia ella. Qué bonito, le dije. ¿Y cuál es tu cargo exactamente? Ella se mostró un poco sorprendida. Oh, soy la socia de crecimiento estratégico. Arqueé una ceja. ¿Socia? Thomas intervino. Sí, cariño. Quería mencionar que la hemos contratado como socia capitalista, solo un pequeño porcentaje para que se comprometa, ya sabes cómo es. Ahí estaba. El calor que me subía por el cuello no era por el vino. Lo sentía en la mandíbula. En los dedos de los pies, apretados en mis zapatos planos. Forcé una sonrisa tan marcada que podría haber cortado un filete. Oh, dije. Por supuesto. Después del postre. Tarta de queso comprada en la tienda, que a Loren le encantaba. Ella se marchó. Él la besó en la mejilla en la puerta. Lo observé a través del reflejo del microondas. Él no sabía que lo estaba mirando. De vuelta en la cocina, se apoyó en la encimera, con aire satisfecho. Es inteligente, ambiciosa. Creo que tiene el tipo de visión que necesitamos. Daniela ha sido demasiado rígida últimamente. Se sirvió otra copa de vino y me la ofreció. Lo rechacé. ¿Estás bien?, me preguntó, mirándome por fin. Sonreí. Por supuesto que sí.
Es impresionante. No entendió el peso de mis palabras. Nunca lo hacía. Esa noche, me acosté a su lado en la cama, mirando el ventilador del techo que giraba lentamente sobre nosotros. Él roncaba suavemente, con un brazo estirado sobre la cama como si fuera suya. No lloré. En cambio, volví a pensar en el contrato que Loren había firmado el primer día, tan ilusionada, tan orgullosa. Era un contrato estándar para nuevos empleados, escondido entre formularios de impuestos y acuerdos de confidencialidad, todos revisados y aprobados por mí. Recordé la cláusula. El control de la empresa recae en el accionista mayoritario. Todas las decisiones son definitivas, salvo que sean revocadas por mayoría de votos del Consejo de Administración, que no incluye a los socios consultores. Loren no tenía ningún puesto en el consejo. Thomas no tenía acciones. Yo lo tenía todo. Aún así, le dejé dormir plácidamente. Le dejé soñar lo que sueñan los hombres como él cuando creen que siguen teniendo el control. Me acurruqué en el borde de la cama. Las sábanas estaban frías contra mi piel. Y en la oscuridad, sonreí. Por primera vez en años, sonreí no para complacer, sino para conspirar. Hay algo aterradoramente íntimo en el papel viejo. Su olor, su textura quebradiza al desplegarlo, el peso que tiene, no solo por la tinta y la jerga legal, sino por los momentos que representa. Estaba sentada en el suelo de nuestro vestidor, con papeles esparcidos a mi alrededor como un mosaico roto de una vida que apenas reconocía. Era más de medianoche. Thomas dormía con la boca abierta y se oía un ligero ronquido a través de la puerta entreabierta. Había apagado la luz del armario y estaba usando la linterna de mi teléfono. El frío resplandor se reflejaba en viejos recibos, contratos y documentos fiscales. Encontré la carpeta. Acuerdos de transferencia de Mir Wilson. Me temblaban las manos. No por miedo. No exactamente. Era algo más profundo, más parecido a la ira, pero más frío, más tranquilo. Pasé página tras página. Todas las firmas eran mías. Todas las cláusulas revisadas, aprobadas y archivadas bajo mi nombre. Su nombre. Solo aparecía 2 veces, ambas como testigo. Nunca como propietario. Me había dado el imperio y había olvidado que lo había hecho. Estaba tan seguro de que nunca haría nada con él. En aquel momento, estábamos al borde de la quiebra. Los proveedores no querían hablar con nosotros sin garantías. Yo tenía un historial crediticio impecable, una licencia de contable público y un nombre que parecía seguro para firmar en la línea punteada. Él me había dicho: es solo temporal, Maggie, solo para cerrar este trato. Le creí. Siempre le creí. Pero ahora, sentada con esa carpeta en mi regazo, me di cuenta de algo. La creencia es solo la máscara que ponemos a la negación para que parezca educada. Cerré la carpeta con delicadeza, como si arropara a un niño por última vez. Las rodillas me temblaban al levantarme. Fui al baño, me eché agua fría en la cara y me miré al espejo. Parecía cansada. No cansada como una mujer que necesita dormir. Cansada como una mujer que ha cargado con demasiadas personas durante demasiado tiempo, y por fin siente que el peso vuelve a recaer sobre ella. A la mañana siguiente preparé el desayuno como de costumbre. Bacon, huevos, tostadas y café solo en su taza favorita. El mejor jefe del mundo. Lo compré como broma hace 12 Navidades. Él no entendió la broma. Entró en la cocina, con el pelo aún húmedo por la ducha, tarareando una canción country que yo odiaba, y me besó en la cabeza como si estuviéramos en una película. Hoy es un gran día, dijo. Quiero llevar a Loren a unas reuniones de ventas. Enseñarle cómo funciona esto.
Removí los huevos y no levanté la vista. ¿Crees que está preparada? Se rió. Tiene un talento natural, Maggie. Ya lo verás. Tiene un talento natural. Tiene un talento natural. Esa frase resonó en mi cabeza toda la mañana, rebotando en los confines de mis pensamientos mientras estaba sentada en la parte de atrás de la sala de juntas, hojeando los perfiles de los proveedores mientras Thomas dejaba que Loren hablara por encima de mí otra vez. Al mediodía, había tomado una decisión. Envié un correo electrónico a nuestro abogado. No al amigo de Thomas. A mi abogado, al que mantuve después de la batalla por la propiedad intelectual, al que él nunca supo que seguía trabajando. Asunto. Wilsco, revisión inmediata y medidas de reorganización. Respondió en menos de una hora. Hagámoslo. Esa noche preparé lasaña. Capas caseras de ricota, espinacas y salsa de carne. La casa olía como cuando los niños eran pequeños y pensaban que su padre era un héroe. Cuando aún fingía estar orgullosa de ser su sombra, lo vi dar el primer bocado. Sonrió. Dios, eres increíble. ¿Lo sabes? Le devolví la sonrisa. Lo sé. Más tarde se acostó temprano. Mañana es un gran día, dijo, reunión con un posible inversor. Quería estar impecable. Me quedé despierta, sentada en el salón con la carpeta en el regazo, revisando los documentos una vez más. Propiedad, derechos de voto, cláusulas de rescisión. Subrayé una línea en rojo. El titular de las acciones mayoritarias conserva la autoridad exclusiva sobre los nombramientos de personal y las decisiones de reestructuración del capital, salvo que se disponga lo contrario, que no podrá ser sustituido sin una modificación por escrito. Yo tenía la autoridad. Yo tenía el poder. Y por primera vez en 30 años, no tenía miedo de utilizarlo. Apagué la luz y me metí en la cama, con cuidado de no despertarlo. Él se dio la vuelta, extendió el brazo hacia mí, pero no abrió los ojos. Maggie, murmuró, apenas despierto. No estarás enfadada por lo de Loren, ¿verdad? No respondí. Solo cerré los ojos. Porque la verdad era que no estaba enfadada. Estaba despierta. Me desperté antes del amanecer. Thomas seguía roncando, con la boca abierta y los brazos extendidos sobre mi lado de la cama, como si fuera suya. Me quedé mirando al techo, escuchando a los pájaros cantar por la ventana, y me di cuenta de algo que no había notado en años. No sentía nada por él. Ni odio, ni amor, simplemente nada. El tipo de vacío que se siente cuando por fin deja de sangrar una herida que no sabías que tenías. Bajé a preparar café. Negro, sin azúcar, tal y como me gusta cuando no tengo que fingir ser dulce. Me senté a la mesa de la cocina. Había papeles esparcidos a mi alrededor. La misma mesa donde solíamos doblar etiquetas a mano. Donde los niños derramaban zumos y Thomas les contaba historias que les hacían reír. Habían pasado tantas cosas allí y ya nada era real. Saqué mi bolígrafo rojo. Empecé a marcar nombres. El contable, el abogado interno, el director de operaciones. Todas las personas que aún creían que Thomas estaba al mando. Serían sustituidos de forma discreta, legal y eficaz. Cogí el teléfono y marqué el número de Joseph Reed, mi abogado, al que Thomas nunca supo que tenía. Joseph, dije con voz firme. Hoy vamos a dar un paso adelante. No hizo ninguna pregunta. He preparado los documentos de reestructuración. Tú eres el único responsable de tomar decisiones según el acuerdo de propiedad. Esta tarde comenzaremos los cambios de personal y presentaremos los avisos al consejo. Asentí con la cabeza. ¿Y Loren?
Él se rió entre dientes. Firmó una cláusula de asociación que le daba 0 derechos de voto y una participación accionarial contingente. Podemos anularla sin penalización. Hazlo. A la 1 de la madrugada, estaba vestida. Blazer azul marino, blusa blanca impecable, pelo recogido, sin maquillaje, sin adornos. No necesitaba ningún adorno. Entré en la sede de Wilsco como un fantasma que por fin entra en su propio cuerpo. Kyle me recibió en el vestíbulo. Buenos días, Margaret. ¿Has visto los nuevos diseños de los expositores? Loren tenía una reunión programada con los jefes de departamento, le dije. Una sala de juntas elegante. Parpadeó. Todos, incluido Thomas. Asentí. Especialmente Thomas. En mi oficina, me senté en mi escritorio por primera vez en meses. Todavía olía ligeramente a lavanda, el difusor que solía llenar antes de que Loren se hiciera cargo. Abrí mi portátil y empecé a escribir. Un mensaje breve y conciso para el equipo. Asunto. Actualización organizativa. Urgente. Lo redacté de forma sencilla, profesional y tajante. Entraron en la sala de juntas. Loren fue la última en llegar, vestida con un traje color crema y zapatos de tacón de diseño. Sonreía como alguien que entra en un spa. Thomas la seguía de cerca, con su café en la mano y actuando como si fuera el dueño de Gravity. Me levanté. Yo había convocado la reunión. Dije que era para aclarar la estructura de Wilsco a partir de ese momento. Thomas se rió. Margaret, ¿qué es esto? La llamada con los inversores es en 1 hora. La he cancelado. Se quedó paralizado. Loren parecía confundida. Espera, ¿por qué? Levanté un documento. A partir de esta mañana, he asumido toda la autoridad en virtud del acuerdo de propiedad existente. Todas las decisiones operativas están ahora bajo mi dirección exclusiva, con efecto inmediato. El silencio fue ensordecedor. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿De qué estás hablando? Esto no es una broma. No, no lo es, dije. Pero es legal. Tú me transferiste la propiedad total, ¿recuerdas el contrato que me hiciste firmar para facilitar las cosas? Se puso pálido. Eso nunca se anuló. Tú no eres socio, Tom. Eres un empleado, técnicamente un contratista. Y Loren, me volví hacia ella. Tu cláusula de asociación queda sin efecto. Tus acciones nunca han sido ratificadas. Estás despedida. El rostro de Loren se arrugó como papel mojado. No puedes hacer esto. Sí que puedo. Dije. Y lo hice. Ella miró a Thomas en busca de ayuda, pero él estaba paralizado, con la mirada fija en la mesa. Recogí mis papeles. Ustedes dos pueden recoger sus pertenencias personales. Recibirán notificaciones formales al final del día. Nadie dijo una palabra. Salí de la sala de juntas y no miré atrás. Sentí que mi pulso se estabilizaba, mi respiración se ralentizaba y mi columna se enderezaba. Por primera vez en mi vida, no solo estaba en la sala. Era mía. Aquella mañana le unté mantequilla en la tostada. Doblé la servilleta como a él le gustaba. El triángulo apuntando hacia la izquierda. Puse su café a la derecha. Un terrón de azúcar negro. Vertí zumo de naranja en el vaso alto. Sin pulpa. Lo hice todo como lo había hecho cada mañana durante los últimos 20 años, solo que esta vez no estaba sirviendo a mi marido. Estaba alimentando a un empleado. Thomas entró en la cocina con su habitual polo a medio planchar y sus pantalones caqui, todavía engreído, todavía ajeno a todo.
Se dejó caer en su silla, se frotó los ojos y gimió como un hombre agobiado por el peso del éxito. Dios, no pegué ojo en toda la noche. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Lauren está molesta. Dice que va a hablar con el departamento legal. Cree que cometiste un error. Bebí mi café lentamente. El amargor me calentó el pecho como una armadura. Es bienvenida, le dije. No captó el tono de mi voz. Nunca lo hacía. ¿Sabes?, continuó. He estado pensando. Quizá deberíamos dar un paso atrás en toda esta mierda de la reestructuración. Lo entiendo. Estabas enfadada. Has dejado claro tu punto de vista. Pero esta es nuestra empresa, Maggie. No quememos la casa porque hay que cambiar los muebles de sitio. Lo miré con ira al otro lado de la mesa. Mi tenedor se cernía sobre los huevos. ¿Nuestra empresa? Asintió como un político pillado en una mentira que se creería si la repitiera suficientes veces. Sí, vamos, cariño. No irás en serio a dejar que ese abogado te manipule para que pienses que debes dirigir este lugar tú sola. Seamos sinceros. Siempre se te han dado bien los números, pero la visión, el liderazgo, eso es lo que yo aporto. Eso es lo que ha construido esto. Lo dijo con tanta confianza que casi lo admiré. Casi. Tomás, dije, dejando el tenedor. Tú no aportas visión, aportas ruido, encanto y atajos. He construido esta empresa con noches sin dormir y hojas de cálculo, no con apretones de manos y happy hours. Él resopló. Dios, suenas igual que Lauren. Sonreí. No me parezco en nada a Lauren. Apartó el plato y entrecerró los ojos. ¿Y qué? ¿Ahora lo vas a hacer todo tú solo? ¿Me vas a dejar fuera? No te van a dejar fuera, dije, dando otro sorbo a mi café. Sigues en la empresa. ¿Cómo qué? Espetó. Me incliné hacia adelante y suavicé un poco el tono de voz. Eres un empleado, Tom, como todos los demás. Tendrás un cargo. Te asignarán tareas. Tendrás que seguir órdenes. Apretó la mandíbula. Estás bromeando. No bromeo. Yo construí esta maldita empresa. Siseó, alzando la voz. Lo miré fijamente. No, la construimos juntos. Pero solo uno de nosotros la mantuvo en pie. Solo uno de nosotros salió de la planta baja. Solo uno de nosotros se quedó cuando dejó de ser divertido. Se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. ¿Estás loco? No, dije, tranquila y firme. Por fin estoy cuerdo, dijo, y salió furioso de la cocina. Me senté sola a la mesa y me terminé el desayuno. Más tarde ese día, entré en la oficina como una mujer que lleva su nombre por primera vez. Todos estaban callados, tensos. Los susurros me seguían por el pasillo, pero nadie me hablaba directamente hasta que Daniel, nuestra directora de marketing, me detuvo cerca de la sala de descanso. Parecía nerviosa, sin saber de qué lado ponerse. Margaret, ¿es cierto? La miré a los ojos. ¿Qué has oído? ¿Que has despedido a Lauren? ¿Que has tomado el control total? ¿Tomás? No es él. Ahora es un empleado. Sus labios se separaron por un segundo. Parecía que quería decir algo de apoyo, pero el miedo se apoderó de su expresión. Lo entendí. Estaban acostumbrados al antiguo régimen, en el que yo servía el café y escribía notas, no al nuevo, en el que firmaba sus cheques. En mi oficina, empecé a tachar el organigrama del equipo. Fuera todos los que eran leales a Thomas por razones equivocadas. Todos los que me ignoraban en las reuniones, todos los que sonreían con sarcasmo cuando decía algo inteligente y lo repetían en voz más alta 5 minutos después. Todos eran reemplazables. Yo número. Programé reuniones, revisé proyectos,
llamé a contratistas. Confié en mujeres tranquilas y competentes que había conocido en conferencias de liderazgo, pero a las que nunca había tenido autoridad para contratar. Ahora sí. Y cada vez que pasaba por delante de una foto en la pared del pasillo, Thomas y yo en nuestra primera feria comercial, él sonriendo, yo sosteniendo una caja, pensaba en quemarlas todas, pero no lo hacía. Las dejaba colgadas, dejaba que se vieran. Dejaba que recordaran a todos los visitantes quién había construido realmente Wilsco. Al final de la semana, tenía un nuevo equipo directivo y a Thomas. No había aparecido por la oficina desde el lunes. No lo llamé. Ahora trabajaba para mí. Que lo averiguara él. No supe nada de Thomas en 5 días. Ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera un correo electrónico pasivo-agresivo con copia al equipo. Solo silencio. El tipo de silencio que parece menos ausencia y más anticipación. Como un perro que se esconde debajo del porche antes de volver y gruñir. El viernes por la mañana apareció. Lo vi a través de la ventana de la oficina, subiendo las escaleras, con los hombros hacia atrás y las gafas de sol puestas como si fueran una armadura. Llevaba su mejor chaqueta azul marino, la que reservaba para las reuniones importantes y las salidas al campo de golf. Tenía la boca apretada. Había venido a pelear. Yo estaba preparada. Ni siquiera miró a la recepcionista, simplemente atravesó las puertas de cristal como si siguiera siendo el dueño del lugar. Me levanté cuando entró en mi oficina, no porque me sintiera intimidada, sino porque quería mirarle a los ojos. Maggie, dijo, sin sentarse. ¿Qué demonios estás haciendo? Le indiqué el asiento frente a mí. ¿Por qué no me dices tú lo que crees que estoy haciendo? Me has humillado. No parpadeé. ¿Cómo has podido? Extendió los brazos. Me has quitado mi título. Me han bloqueado el correo electrónico. El equipo ni siquiera sabe si sigo trabajando aquí. Entré en este edificio y mi tarjeta de identificación no funcionaba. ¿Por qué no te has presentado a trabajar? Dije con voz firme. Y ya no eres un líder. Tu tarjeta estaba vinculada al acceso ejecutivo. Ahora tienes los privilegios de un empleado normal. Abrió la boca como para protestar, pero no salió ningún sonido. Continué. Recibirás un paquete de bienvenida oficial para tu nuevo puesto. Te he asignado al departamento de soporte al desarrollo de productos. Reportarás a Daniel. Daniel, ladró. Ella es 20 años más joven que yo. 27, le corregí, y considerablemente más competente. Me miró como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Porque no la reconocía. Puedo demandar, dijo, ahora en voz más baja. Lo sabes, ¿verdad? Puedo hacer esto público. Me senté lentamente y crucé las manos. Puedes intentarlo, pero todos los registros están limpios. Tu nombre no aparece en los registros de la propiedad, ni en las concesiones de acciones, ni en el consejo de administración. Me he asegurado de ello. Todo es legal. Y cuando lo hagas público, a los medios les encanta que una mujer reclame lo que es suyo. Parecía que iba a llorar o a golpear algo. En lugar de eso, se sentó con pesadez. ¿Por qué haces esto? Dejé la pregunta en el aire. ¿Por qué? Porque me hiciste sentir como si no existiera en mi propia historia. Porque alababas a los becarios y a tus amantes mientras yo construía un imperio a puerta cerrada. Porque cada vez que me atrevía a hablar, me decías que solo era buena para las cosas sin importancia. Porque te atribuías todos los éxitos y me culpabas de todos los fracasos. Pero en lugar de decir nada de eso, sonreí. Porque estoy cansada, dije,
cansada de fingir que no sé liderar, y él apartó la mirada. Deberías irte, añadí. Daniel te esperará el lunes. Se marchó sin decir nada más. Más tarde ese mismo día, apareció Loren. No pidió verme, fue directamente a Recursos Humanos, pidió sus archivos y se marchó con un dramático movimiento de pelo y sin despedirse del personal. Bien. Que se cierre la puerta de golpe. Después de eso, recorrí los pasillos, piso por piso, hablando con los equipos, respondiendo preguntas, pidiendo opiniones y, por primera vez, me miraron a los ojos cuando respondían. Me veían. No a la señora Wilson, ni a la cofundadora callada. Me veían a mí. Cuando volví a mi oficina, había un ramo de flores en mi escritorio. No había tarjeta, pero sabía que no era de Thomas. Era de alguien que había visto lo que había cambiado. Me senté, miré el horizonte y respiré hondo. El silencio ya no era expectación. Era paz. Convoqué la reunión para primera hora de la mañana. Sin invitaciones vagas en el calendario. Sin pásate si puedes. Era una reunión ejecutiva completa, con todos los jefes de departamento, asistencia obligatoria y una directiva clara. La dirección de la empresa y todos los socios estratégicos debían asistir. Sala de conferencias A. Sin excepciones. Thomas intentó cambiar la fecha. La noche anterior envió una nota a Daniel diciendo que tenía un compromiso y que tendría que cambiarla al viernes. Daniel me la reenvió sin comentarios. Respondí con una sola frase. El conflicto se resolvería con mi presencia en la sala. Las paredes de cristal reflejaban el sol de la mañana, proyectando largas sombras sobre la mesa pulida. Me paré a la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados y delante de mí el grueso expediente con la documentación de los últimos 3 meses. Cada transferencia, cada cambio de personal, cada contrato reestructurado bajo mi supervisión. La sala estaba casi llena. Lauren llegó, elegante como siempre, con una chaqueta entallada y los tacones resonando con fuerza sobre las baldosas. No me sonrió, solo se deslizó en una silla junto al sitio habitual de Thomas, como si lo reclamara por defecto. Thomas llegó tarde a propósito. Esbozó una sonrisa tímida a algunos miembros del equipo y luego se volvió hacia mí con un saludo casual fingido. Lo siento, hoy es un infierno aparcar. Nadie se rió. No le invité a sentarse. Empecé. Gracias a todos por venir. La agenda de hoy es breve. Estamos entrando en una nueva fase de Wilsco, en la que la visibilidad, la responsabilidad y la contribución real impulsarán el liderazgo. Cogí la carpeta y empecé a repartir los documentos. Uno por uno, cada uno recibió un paquete. Bajaron la mirada y empezaron a hojear las páginas. La tensión en la sala se espesó como la miel en el frío. La sonrisa de Thomas se desvaneció mientras hojeaba su copia. Lauren parpadeó una vez, 2, y luego se sentó más erguida. Este no es el organigrama actual. No, dije con tono tranquilo. Este es el nuevo. Ella miró a Thomas. Él me miró a mí. ¿Qué diablos es esto?, murmuró. Me acerqué a la pantalla que tenía detrás y pulsé el mando a distancia. Apareció una nueva diapositiva. Estructura actualizada de la Dirección Ejecutiva Conjunta de Will. En la parte superior, la directora general Margaret Wilson. Debajo, un organigrama limpio y simplificado. Los jefes de departamento dependían directamente de mí. El nombre de Thomas no aparecía ni una sola vez en la dirección. Personal de apoyo asociado al desarrollo de productos. El nombre de Lauren no aparecía por ningún lado. No puedes hacer esto.
dijo ella, alzando la voz. Me volví hacia ella con calma. Legalmente, puedo, y lo he hecho. Desde la semana pasada, los documentos han sido presentados en la Secretaría de Estado, y ratificados por nuestro abogado. Firmaste un acuerdo de colaboración que no te otorgaba ninguna autoridad ejecutiva. No eres directiva y ya no eres empleada. Thomas se levantó. Está bien, esto es ridículo. No puedes despedirnos delante del equipo. No estoy despidiendo a nadie, dije. Estoy aclarando la situación. Esta reunión no es para discutir. Es para orientar. Daniel, bendita sea, tomó la palabra. ¿Así que realmente tienes todo el control? Asentí con la cabeza. Sí. Sin excusas, sin blandeces. Ya no. Thomas volvió a abrir la boca, pero levanté la mano. Quiero dejar esto muy claro. La empresa seguirá adelante bajo mi liderazgo. Quien decida no adaptarse, es libre de marcharse. Pero los días de acuerdos secretos, tratos paralelos y decisiones excluyentes han terminado. Loren echó hacia atrás su silla. Esto es una locura. Estás despedida, le dije sin mirarla. Recursos Humanos se encargará de los trámites. Ella dudó y luego salió furiosa, con los tacones resonando como disparos. Thomas no la siguió. Se limitó a mirarme de verdad por primera vez en años, con la boca ligeramente abierta y los ojos indescifrables. Margaret, ¿qué estás haciendo? Preguntó, esta vez en un tono más suave. Recuperar mi nombre, respondí. Y todo lo que conlleva. A continuación, me dirigí al equipo. Si alguno de vosotros cree que su etapa en Wilsco ha terminado, podéis marcharse con dignidad. Si no es así, empezaremos de nuevo. Nadie se movió. Algunas cabezas asintieron. Una persona incluso aplaudió una vez, pero fue suficiente. Me senté, cogí mi café y di un sorbo lento. La reunión continuó sin Thomas, sin Loren y, finalmente, conmigo. Esa noche no volvió a casa. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Me senté a la mesa de la cocina con una copa de vino, mirando el asiento vacío frente a mí, en el que él siempre se encorvaba mientras miraba los resultados deportivos e ignoraba cada palabra que yo decía. Por primera vez, no era un símbolo de ausencia. Era un símbolo de paz. Pero la paz no dura mucho en un mundo construido sobre el desequilibrio. A la mañana siguiente me estaba esperando en mi oficina, no en el vestíbulo, ni en el aparcamiento. Estaba en mi oficina, sentado en mi silla. Cuando abrí la puerta, se giró lentamente, sosteniendo una carpeta, su carta de dimisión. No parecía enfadado. Parecía perdido. Lo has conseguido, dijo en voz baja. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Sí, estaba allí de pie, caminando alrededor del escritorio, mirándome como si fuera un extraño en mi propia piel. ¿Sin sueldo?, preguntó con voz dura. No, tú me hiciste empleado, continuó. Y luego me quitaste el sueldo, las prestaciones, todo. Sí, se rió, con una risa aguda, amarga, hueca. Lo planeaste. No lo negué. Él negó con la cabeza. Yo construí esto. Yo traje el dinero, los clientes, el nombre. Tú solo fuiste quien lo hizo funcionar. Ese fue siempre el trato. El trato, dije, acercándome. Te refieres al acuerdo tácito de que yo sacrificaría mi tiempo, mi carrera, mi vida, para que tú pudieras estar delante de todos y fingir que lo habías hecho todo tú solo. Eras buena en eso, dijo, en mantenerlo todo unido. Asentí con la cabeza. Y ahora soy buena quitándomelo. Se sentó en el borde del escritorio como si el viento le hubiera abandonado el cuerpo. No tengo otro trabajo,
admitió. Eso no es problema mío. Dios, Maggie, se pasó la mano por el pelo. No tienes por qué hacer esto. Tú no eres así. Nunca supiste cómo era yo, dije con voz plana. Solo conocías lo que te daba. Volvió a mirar el paquete y ahora te lo estás llevando todo. No me estoy llevando nada. Estoy recuperando lo que siempre debería haber sido mío. Miró al suelo como si fuera a abrirse y tragarlo. Casi lo enfado, casi. Pero recordé las cenas que comía sola mientras él estaba fuera haciendo contactos. Las ideas que le sugería y que él repetía en voz alta. Las noches en las que alababa la ambición de otras mujeres mientras desestimaba la mía tachándola de quejica. No se merecía mi compasión. ¿Es esto venganza?, preguntó finalmente. No, respondí. Esto es la realidad. Se levantó y se dirigió a la puerta, con la mano en el pomo. ¿Y ahora qué? No respondí. Él no esperó una respuesta. La puerta se cerró silenciosamente detrás de él. Más tarde, esa misma tarde, Recursos Humanos confirmó que su descenso formal había sido procesado. Conservaría un pequeño puesto como contratista. Sin prestaciones, sin título, sin voto. El equipo se adaptó rápidamente. Daniel se hizo cargo del producto. Kyle pasó a ser director de operaciones interino. Por primera vez, las reuniones terminaban a tiempo. Las decisiones se tomaban de forma colaborativa. Los comentarios fluían sin miedo. Y los clientes se quedaron. De hecho, un socio comercial de toda la vida envió una nota manuscrita sobre el maldito tiempo. La enmarqué y la colgué justo encima de mi escritorio, donde antes estaba su nombre. La noticia se publicó en Internet con el titular: Margaret Wilson, directora ejecutiva de AM Wilsco, reestructura la empresa y destituye a su exmarido del cargo ejecutivo. Estaba en todas partes. En LinkedIn, en blogs del sector, incluso en una de esas cuentas de Instagram de mujeres empresarias con citas en colores pastel y leyendas de una sola palabra como poder. Mi bandeja de entrada se colapsó. Algunos correos electrónicos eran de conocidos sorprendidos. ¿Es cierto? Otros eran de proveedores con los que no había hablado en años, que me felicitaban con palabras cuidadosamente elegidas y un tono profesional. Pero la mayoría eran de mujeres. Mujeres que había conocido en conferencias, que me habían dado la mano y me habían susurrado: espero no tener que hacer esto sola. Mujeres que habían sido asistentes, cofundadoras, genios en la sombra, mujeres que habían pasado su vida siendo las personas calladas que lo mantenían todo en orden. Ya no susurraban. Estaban animando. El asunto de uno de ellos decía simplemente: has hecho lo que todas soñamos. Daniel lo imprimió y lo pegó en la nevera de la sala de descanso. El ambiente en Wilsco cambió casi de la noche a la mañana. La gente empezó a llamar a mi puerta para pedirme opiniones, aprobación, orientación, y no solo por obligación, sino por respeto. Los becarios empezaron a presentarse el primer día. Ya no tenía que fingir que solo era la esposa de Thomas, porque ahora él era un empleado más. Su primera semana en el trabajo fue tranquila. Acudía al trabajo todos los días, evitaba el contacto visual con la mayoría del personal y se sentaba en la oficina abierta como todos los demás. Sin despacho privado, sin asistente, sin trato especial. No hablaba en las reuniones a menos que le dirigieran la palabra. Entregaba informes, rellenaba hojas de tareas y recibía comentarios. Daniel se mostró firme con él, cortés y profesional. Ni una sola vez reconoció la jerarquía anterior. Él lo odiaba. Lo notaba en su postura.
En la forma en que se encogía cuando alguien más joven le explicaba algo que él fingía entender. En la forma en que se quedaba fuera de mi oficina, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Bien. Que el silencio fuera el sonido de sus consecuencias. Loren, como era de esperar, optó por la táctica de tierra quemada. Publicó mensajes vagos pero dramáticos sobre la traición en los negocios y la necesidad de vigilar a tus espaldas cuando confías en alguien. Uno de ellos incluso tenía una foto de ella saliendo del edificio de Wilsco con un bolso de diseño colgado dramáticamente al hombro. No respondí. No era necesario. La verdad ya estaba ahí fuera y nadie le pedía su versión de la historia. El artículo que tuvo mayor impacto vino de una pequeña revista de negocios que no había leído en años. El titular decía: La mujer detrás de la marca da un paso al frente, el golpe estratégico de Margaret Wilson en Wilsco. Usaron una foto mía de mis primeros días, con una camisa de franela, sentada en una silla plegable en el mercado de agricultores, con un portapapeles y un bolígrafo. Sin maquillaje, con el pelo al viento, concentrada. Imprimieron esa frase debajo. Durante años la llamaron el pegamento que lo mantenía todo unido. Ahora por fin se le llama por su nombre. Los cimientos. Eso me hizo llorar. No había llorado en semanas. No desde la noche en que leí ese contrato en el armario. Pero esto no era dolor. Era liberación. También enmarqué ese artículo. Lo colgué junto a la nota del distribuidor. Que las paredes de mi oficina reflejaran la verdad por una vez. No su versión. La mía. Después del artículo, empezaron a llamar de nuevo. Primero Amanda, luego Brian, luego Jake, el pequeño. Ninguno me preguntó cómo estaba. Mamá, decía Amanda en el contestador. Solo quería hablar, ya sabes, sobre lo que está pasando. Podrías habérnoslo dicho. Jake me envió un mensaje. Dice que estás siendo vengativa. ¿Es eso cierto? Vengativa. La palabra resonó como una campana en mi cabeza. Después de 30 años conteniendo la respiración para que ellos pudieran prosperar, preparando almuerzos para el colegio mientras respondía correos electrónicos, conduciendo a ensayos nocturnos después de llamadas de proveedores, quedándome despierta para estudiar el código fiscal para que no perdiéramos nuestro primer edificio. Ellos seguían viéndolo como el héroe, la víctima. Quizás no era culpa suya. Thomas siempre había sido más expresivo. Él era el que iba a los partidos, a los eventos, a las reuniones de padres y profesores. Yo estaba detrás de las hojas de cálculo, pagando las facturas, construyendo los muros que impedían que todo se derrumbara. No se daban cuenta de mi silencio. Nunca me preguntaban de dónde sacaba el dinero para pagar sus estudios ni por qué nunca fallaba un pago. No les devolvía las llamadas. Todavía no. Necesitaba tiempo para recordar quién era antes de ser madre. Antes de ser esposa. Antes de ser la solucionadora. Necesitaba recordar a Margaret. La mujer que leía 2 libros a la semana. La mujer que soñaba con abrir su propia empresa de contabilidad antes de casarse y que, tal vez más tarde, convirtió esos sueños en otra cosa. La mujer que no se había puesto sus pendientes azules favoritos en 10 años porque él decía que la hacían parecer demasiado seria. Los encontré esa tarde en el fondo de un cajón. Me los puse. Sentí que algo encajaba en su sitio. Las cosas estaban cambiando en la oficina. La energía había cambiado. La gente hacía preguntas reales, asumía riesgos reales. Lanzamos una nueva línea de productos sin la aprobación de Thomas y se agotó en cuestión de horas. Él no dijo nada.
Solo entregó el informe mensual a tiempo. Daniel me dijo que había dejado de resistirse. Simplemente hacía lo que se le pedía. Sin encanto, sin actitud, solo obediencia silenciosa. Él se estaba encogiendo y yo estaba creciendo. Pero aún así, a altas horas de la noche, cuando la casa estaba a oscuras y el zumbido del frigorífico era el único sonido, lo sentía. Los fantasmas, no los de Thomas, ni siquiera los de Loren, sino los míos, los de mi yo más joven, dejándome borrar poco a poco porque pensaba que eso era el amor. Una noche, sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano y la televisión apagada, me quedé mirando una foto de nuestra familia en la estantería. Todos sonreíamos en un picnic del 4 de julio de hacía años. Yo había cocinado durante 2 días para la ocasión. Él se llevó todo el mérito. Ellos nunca lo supieron. Mis dedos se posaron sobre el nombre de Amanda en mi teléfono. No marqué el número. En lugar de eso, susurré a la habitación. Lo hice todo por ti. Todo, y aún así seguías viéndolo. Nadie respondió, pero no importaba, porque por fin me escuché a mí misma. El día que colocaron el nuevo cartel, llegué a la oficina a las 8 de la mañana. Todavía estaba oscuro fuera. Las calles estaban tranquilas, solo se oía el zumbido ocasional de un camión de reparto o de algún peatón que iba a algún sitio. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé. Sentada en el coche un minuto, con el motor apagado, observando a los trabajadores en el andamio. Eran cuidadosos, precisos. Cuando quitaron la lona, la luz de la mañana iluminó las letras. Wilsco, de M. Wilson. Me quedé mirándolas hasta que salió el sol. Se acabó el esconderse detrás de unas iniciales. Se acabó el fingir que formaba parte de algo que yo había construido desde cero. Se acabaron los nombres prestados. Era mío. La oficina bullía con una nueva energía. Daniel había preparado una pequeña recepción en el vestíbulo. Café, pasteles, una sencilla pancarta que decía: Nuevo capítulo, mismo corazón. Los empleados fueron llegando poco a poco, con los ojos muy abiertos y sonrientes. Algunos aplaudían en silencio. Otros me abrazaban. Alguien me trajo una tarjeta firmada por todo el personal. Decía: Gracias por vernos y por dejarnos verte por fin. En Sharp, entré en la sala de conferencias principal, donde me esperaba un nuevo equipo directivo. Todas eran mujeres, todas brillantes, con experiencia y anteriormente ignoradas. Algunas eran antiguas asistentes. Otras habían dejado empresas tóxicas y estaban listas para liderar. No éramos una revolución. Éramos un regreso, una reivindicación. Esto es vuestro, les dije. Lo construiremos juntos. Sin egos, sin juegos, solo el trabajo y el reconocimiento que se merece. Asintieron con la cabeza, con los ojos brillantes. Vi en ellas lo que nadie había visto en mí durante décadas. Fuego. Al otro lado de la ciudad, imaginé a Thomas sentado a la mesa de la cocina de nuestra casa, ahora mi casa, leyendo las noticias. Viendo la foto del nuevo letrero sobre el edificio que ya no llevaba su nombre. No había ido a trabajar en una semana. Daniel me dijo que había presentado su renuncia en silencio. Sin reunión, sin grandes despedidas, solo una carta impresa dejada en su escritorio. Se había ido. No sentí nada. Ni triunfo, ni pena, solo claridad. El silencio en el que había vivido durante tanto tiempo finalmente fue reemplazado por otra cosa. Reconocimiento. Esa tarde, me paré en la azotea del edificio, con un café en la mano y el viento tirando de mi chaqueta. La ciudad se extendía en todas direcciones, caótica y vibrante. Abajo, el equipo trabajaba. Arriba, el cielo estaba despejado, y,
en algún lugar entre ambos, me había encontrado a mí misma de nuevo. No era la esposa, ni la madre, ni la cofundadora callada en segundo plano. Solo era Margaret, la mujer que lo había dado todo y finalmente lo había recuperado todo. Y esta vez, nadie se lo iba a quitar. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.